Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana a cada uno de nosotros. Vamos a estudiar, hermanos, la palabra de Dios. Vamos a buscar ahí en la escritura. Vamos a buscar en la escritura Hechos, capítulo 8, versículo 4 en adelante. Hechos, capítulo 8, versículo 4 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, y estaba atónito. Un hermano allá del otro lado, contó lo siguiente, que pasó en una iglesia allá en los Estados Unidos. Él dice que esta iglesia, en un principio, todo estaba bien, y esa iglesia perseveraba en la doctrina de Cristo. Tanto así que en ese lugar colocaron un rótulo a un lado del edificio, el cual decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero al pasar el tiempo, la mentalidad de algunos cambiaron, y la idea de un sacrificio de sangre, como que no les parecía, a algunos no les gustaba, así que quitaron de ese título, de ese anuncio, la palabra crucificado. Esa palabra fue borrada, y el rótulo lo cambiaron por uno que decía: nosotros predicamos a Cristo. Pero más adelante un nuevo predicador llegó, el cual estaba más preocupado también por los eventos actuales, que con la historia de Jesús. Así que este predicador también cometió el error, de quitar de ese rótulo la palabra Cristo, y entonces el rótulo se leía: nosotros predicamos. Poco a poco esta iglesia fue cayendo en el humanismo. Sí, hermana Pilar, fue cayendo esta iglesia en el humanismo, y humanismo quiere decir que yo le doy más atención a lo que quiere la gente, a lo que quiere Dios. ¿Sí? Ese es el humanismo, porque esta iglesia fue modificando, lo que ellos creían acerca de Cristo. Fue cayendo poco a poco, hasta que finalmente la iglesia decidió que el predicar tampoco ya no era la forma de llegar a la gente. Y fíjense que también de ese rótulo quitaron la palabra predicamos.
¿verdad? Y fue entonces que empezaron a tener dramas, ¿verdad? Y actuaciones musicales, ¿sí? O sea, porque todo lo que es el teatro, ¿verdad? Todo lo que es el emocionalismo es lo que a veces le gusta a la gente, hermano, ¿sí? ¿Verdad? Y esta iglesia cayó en ese error, ¿verdad? Y ese rótulo simplemente se leía nosotros, ¿verdad? Es decir, la iglesia de la comunidad, ¿sí? De hecho, en Estados Unidos hay una iglesia que se llama así, hermana Elizabeth. ¿La iglesia de qué? De la comunidad, ¿verdad? Y la misma palabra lo está diciendo, que esa iglesia se dedica a la gente, ¿verdad? Entonces, esa iglesia cambió la gloria de Dios por la gloria del mundo, ¿verdad? Y dejaron de ser la iglesia de Cristo para ser la iglesia de la gente. Entonces, hermanas, hermanos, ¿verdad? Que Dios nos ayude de nunca dejar por fuera ninguna parte completa de la predicación de Cristo, ¿verdad? Y del Señor crucificado, ¿verdad? Y precisamente en este capítulo 8 de Hechos es lo que nos habla, ¿verdad? De que debemos de predicar a quién, hermanas, ¿verdad? Debemos de predicar a Cristo, ¿verdad? Y ese es el tema que yo les voy a hablar en esta mañana, el predicar a Cristo. Pero, hermanos, debemos de predicarlo tal y cual lo hacía la iglesia del primer siglo, ¿verdad? De acuerdo al texto que acabamos de leer, ¿verdad? En el versículo 4, fíjense, ¿verdad? Nos enseña la causa de predicar a Cristo, ¿sí? O sea, ¿qué fue lo que los movió? ¿Qué fue lo que los motivó para predicar a Cristo, hermanos? Mire, dice el versículo 4 que los que fueron esparcidos iban, ¿por qué? Por todas partes anunciando el evangelio, ¿verdad? Y esa palabra esparcidos, ¿verdad? En el griego, ¿verdad? Es como cuando se agarra un puño de trigo, ¿verdad? Y se avienta al campo, ¿verdad? Y esa semilla se desparrama por todos lados, ¿sí? Pero, y eso es lo que sucedió en la iglesia primitiva, hermanos. Vino la persecución, ¿verdad? Y los cristianos fueron, ¿qué? Esparcidos, ¿verdad? Fueron por todos lugares, ¿verdad? Para llevar la semilla del evangelio, ¿sí? Entonces aquí en este texto no habla de la semilla de la naturaleza, ¿verdad? Sino habla de una semilla espiritual. Ahora, la pregunta que podemos hacer, ¿verdad? Porque dice que fueron esparcidos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes fueron los que fueron esparcidos, hermana Elizabeth? Hermano, fueron esparcidos todos los que vivían en Jerusalén, ¿verdad? Los cristianos que fueron convertidos, ¿verdad? Por causa del evangelio en Jerusalén, ¿verdad? Estaban en ese lugar y fueron esparcidos a otros lugares, ¿sí? ¿Verdad? Y de acuerdo a lo que estamos leyendo, lo que los motivó, ¿verdad? O lo que motivó este esparcimiento, dice que fue la gran persecución que se había levantado contra la iglesia. Entonces, para este entonces, no era una iglesia que, no era una iglesia pequeña, ¿verdad? Sino era una gran que multitud, ¿verdad? Que tuvieron que salir de la ciudad por causa de la tribulación, ¿verdad? Y esa tribulación, ¿saben quién la había originado? La había originado Saulo, ¿verdad? Y comenzó con la muerte ¿de quién? De Esteban, ¿verdad? Y se levantó una gran persecución contra los hermanos que vivían en aquel entonces. Entonces, para este entonces, ¿verdad? Como le decía, no era una iglesia pequeña, era una gran multitud, ¿verdad? Que tuvieron que salir de ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando, hermanos, con la iglesia? Mire, la iglesia se había estancado, ¿sí? ¿Qué quiere decir estancado, hermana Pilar?
Vean, es como cuando llueve y queda ahí el charco, se queda el agua estancada, ¿verdad? Y no se mueve para ningún lado, ¿verdad? Y esa agua se echa ¿a qué? A perder. Bueno, algo similar, ¿verdad? Podemos ver de que la iglesia se había ¿qué? Se había estancado, o sea, no avanzaba, ¿verdad? Y Dios, hermanos, siempre va a obrar, ¿verdad? La voluntad de Dios se va a llevar a cabo, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo aquí, que se levanta una gran ¿qué? Persecución, ¿verdad? Y una persecución no es algo bonito. Una persecución es donde te están, la misma palabra lo está diciendo, te están persiguiendo, ¿verdad? Y si te están persiguiendo es porque te quieren hacer daño, ¿verdad? Y es lo que estaba sucediendo con los cristianos, ¿verdad? Pero miren, esto que estaba sucediendo, Dios lo había ¿qué? Permitido. ¿Sí, hermanos? ¿Verdad? Y es que miren, Dios permite que sucedan cosas malas, ¿verdad? Pero Él las convierte en cosas ¿qué? En cosas buenas, ¿verdad? Y es que esta fue la causa, hermanos, por la cual se empezó a predicar a Cristo en otros lugares, ¿verdad? Que vino una gran persecución y fue entonces que los cristianos se movieron y se desparramaron por muchos lugares, ¿verdad? Y es aquí donde ellos llevan la semilla del evangelio. Y dice el texto que esa semilla la llevaron a la tierra de Judea, pero también a la tierra de ¿quién? De Samaria, ¿verdad? En este capítulo 8 es de lo que nos está hablando, que Felipe llega a predicar a la gente de ¿quién? De Samaria, ¿sí? Entonces, pero este fue solo el principio de la gran persecución a la cual fue sometida la iglesia, ¿verdad? Por medio de líderes judíos, ¿verdad? Y por medio del imperio romano de aquel tiempo, ¿verdad? Y precisamente esto nos llama la atención, ¿verdad? Que en estos versículos se resalta, fíjense, la gran fe de los cristianos primitivos, ¿verdad? Que a pesar de la oposición, ¿verdad? Fíjense, hermanas, nada los detenía, ¿sí? O sea, los cristianos, a pesar de que estaban sufriendo, se habían quedado sin hogares, se habían quedado sin trabajos, algunos de sus familiares los habían puesto en la cárcel, ellos no se detuvieron, ¿verdad? La fe que tenían en la persona de nuestro Señor Jesucristo los motivaba a seguir adelante, ¿verdad? Y esta es una lección para nosotros, hermana Pilar. Miren, pregunta, ¿qué es lo que nos detiene a nosotros de predicar a Cristo? ¿Hay algo que nos esté deteniendo para predicar a Cristo? ¿Serán las amenazas? ¿O será el trabajo? ¿O el esposo, la esposa? ¿O el calor, el frío? La pregunta es, ¿qué es lo que nos detiene a nosotros para predicar a otros de Cristo? Bueno, miren, realmente lo que podemos padecer el día de hoy es insignificante, ¿verdad? Decimos que estamos sufriendo, ¿verdad? Pero no se compara con lo que sufrieron los cristianos del primer ¿qué? Los cristianos del primer siglo. ¿Verdad? Pero de este tema de predicar a Cristo, no solamente tenemos la causa, sino que también en el versículo 5 que acabamos de leer, ¿qué también dice? Miren, dice el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué es lo que hacía, hermana Elizabeth? ¿Qué hacía Felipe, hermana Pilar? Les predicaba a Cristo, ¿verdad? Entonces, en este tema de predicar a Cristo tenemos el instrumento, ¿sí? El instrumento que Dios está usando para poder llevar a cabo su obra, ¿sí? Pregunta, ¿a quién le predicó Felipe? ¿A quién le predicó Felipe? Ahí lo dice el texto.
A los de la ciudad de ¿qué? ¿De dónde? De Samaria. O sea, les predicó a los samaritanos. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿quién era Felipe? Miren, Felipe, según el libro de los Hechos, era uno de los 7 varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, de acuerdo a Hechos capítulo 6. Miren, Felipe es aquel que estuvo ministrando a las mesas. ¿Se acuerda, hermana Pilar? Felipe era el que ministraba a las mesas, ¿verdad? Llevaba las despensas a las hermanas, a las viudas que tenían necesidad en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Pero aquí, como aquí lo vemos, se convirtió. Miren, fíjense lo que hizo Felipe. Dejó las mesas y se convirtió en un ¿qué? Se convirtió en el evangelista, ¿verdad? Y un evangelista lleva las buenas nuevas de salvación por todas partes. Miren, Felipe es un cristiano, ¿verdad? Común, ¿verdad? Cuando hablamos de algo que es común, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Que es normal, que es como usted y como yo, ¿verdad? Felipe, ¿verdad? No tiene algo que digamos que bárbaro, ¿verdad? Este tiene un aspecto de un gerente, ¿verdad? Felipe era una persona como usted y como yo, era una persona común, ¿verdad? Pero que tenía, ¿saben qué es lo que tenía? Tenía mucha fe, ¿verdad? Y fidelidad al Señor. Lucas nos dice que los apóstoles ¿saben dónde se quedaron los apóstoles? Ahí se quedaron en Jerusalén, ¿verdad? Pero bueno, es muy seguro que Dios tenía los propósitos para ellos de que se quedaran en la ciudad de Jerusalén. Pero Felipe no se quedó allí, sino que salió a proclamar el mensaje del rey. ¿Sí? Y es que esa es la voluntad de Dios, hermanas, hermanos. Vea, que llevemos el mensaje de la ¿qué? De la gran comisión. Vea, ¿qué nos dijo Cristo allá en Mateo 28? ¿Ya? Ir por todo el mundo y ¿qué? Bueno, en Marcos 16. ¿Ya? Él dijo, ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio. ¿Verdad? Esa es la gran comisión que tenemos, ¿verdad? Pero miren, algo muy interesante es que esta misión no se le dio, fíjense, no se le dio a los ángeles, ¿sabían ustedes? Sino que esta misión de llevar el Evangelio se le entregó ¿a quiénes? A los cristianos, ¿sí? Dice Primera de Pedro 1:12, dice que en ese versículo el apóstol Pedro dice que se le reveló a los profetas del Antiguo Testamento que muchas de las bendiciones que se mencionaban, hermano, dice, fíjense, no eran para ellos, sino que eran para nosotros los cristianos. Cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar ¿qué? Los ángeles. Fíjense, todo lo que estamos haciendo y toda la reunión del día de hoy, dice que los ángeles allá en el cielo, dice cosas en las cuales anhelan mirar ¿qué? Los ángeles, ¿verdad? Y una de las cosas que ellos anhelan mirar es que se les predique a otros de Cristo. En el griego, esa frase dice, ¿verdad? Esa frase que dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, da a entender como si los ángeles desde el cielo fueran espectadores de lo que sucedía en la tierra, ¿verdad? Y se inclinan para asomarse y ver lo que está sucediendo, ¿sí? O sea, hermano, en el cielo, ¿quiénes están?
¿verdad? Y dice el texto, ¿verdad? Dice Pedro, que desde allá, desde el cielo, los ángeles, ¿qué están haciendo? Son espectadores, ¿verdad? Y están mirando a la tierra a ver qué hacemos, ¿verdad? Y ellos, ¿qué es lo que anhelan mirar? Que le prediquemos a otros, ¿de qué? De Cristo, ¿verdad? Como que si dijera ahí el texto, como que tienen ganas de que ellos lo pudieran hacer, que lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, lo pudieran hacer también ellos, de predicar a Cristo. Pero eso no se les dio a los ángeles. Fíjense, hermano, entonces eso quiere decir que es un privilegio, ¿verdad? El predicar a otro de Cristo es un ¿qué? ¿Verdad? Un privilegio que no se les dio a los ángeles, se les dio a ¿quiénes? A los cristianos, ¿verdad? Y es un privilegio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice el apóstol Pablo, hermano, en Romanos 10:15, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas ¿qué? Buenas nuevas, ¿verdad? Entonces, el evangelio, aquellos que andan ahí esforzándose y que andan sudando en los rayos del sol y que van tocando las puertas, esos a los ojos de Dios, los pies son hermosos, ¿verdad? Y también, miren, el que obedece el evangelio, ¿qué sucede? Se convierte en hijo de Dios y llega a ser un rey y un sacerdote, hermanos, ¿verdad? Por eso debemos de predicar a Cristo, ¿verdad? Pero también el predicar a Cristo es una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque dice 1 Corintios 9:16, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo de por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? De que nosotros somos los portavoces de predicar a Cristo. Pero en estos versículos, no solamente en este tema de predicar a Cristo encontramos la causa, no solamente encontramos el instrumento, sino que también el texto nos habla en el versículo 6, hermana Elizabeth, en el versículo 6 se nos habla de el poder de predicar a Cristo. ¿Sí? Mire, dice el versículo 6: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, fíjense qué es lo que sucedió: que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, entonces, hermanos, ¿por qué hizo Felipe señales en Samaria? ¿Sí? Hermano, las señales, ¿verdad?, era el poder que se manifestaba al sanar a la gente, a sacar los endemoniados de las personas que estaban siendo martirizadas por aquellos demonios que tenía la gente. Fíjense, ¿verdad? Que dice que los espíritus salían de las personas, ¿verdad? Los espíritus ¿qué? Inmundos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Felipe hacía señales en Samaria, no? Bueno, la respuesta es que era para confirmar la palabra,
que él proclamaba por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Felipe entró en Samaria, fíjense, hermanas, no tenía ningún ejemplar de la Biblia. La Biblia que ahorita tenemos ahí en nuestras manos, no la tenían no la tenían ellos. No tenían un ejemplar del Nuevo Testamento con sus 27 libros, como el que usamos el día de hoy, ya que no se había en aquel entonces escrito ningún libro. Entonces, miren, ¿cómo le iba a hacer Felipe para convencer a los samaritanos que cuando él me predicaba, cómo ellos iban a saber que el mensaje procedía de Dios? Bueno, eso es, hermanos. Vean, eso es que a través del poder que Dios le otorgó a Felipe, ¿verdad? Y ese poder respaldaba lo que él estaba diciendo. ¿Verdad? Ese poder respaldaba el evangelio que él estaba predicando. ¿Verdad? Entonces ese poder era una señal para que ellos entendieran que el mensaje procedía ¿de quién? De Dios y no de los hombres. ¿Verdad? Y es que los samaritanos eran un pueblo rebelde y una raza que se había mezclado con los paganos y se habían descarriado porque adoraban a dioses falsos. De manera que las señales constituían la evidencia fehaciente e impugnable de que el mensaje que tenía Felipe no era de origen humano, sino que procedía de Dios mismo. Pero mire, una cosa que podemos notar, vea, que los milagros que Felipe hacía, miren, los milagros que Felipe hacía no otorgaban la salvación. Vea, pero dice la Escritura que la palabra de Dios sí tiene ese poder. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada ¿de qué? De dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, estamos viendo de que se está predicando a Cristo, pero el mensaje de predicar a Cristo no venía solo, sino que venía acompañado ¿de qué? ¿De qué venía acompañado? De poder. Venía acompañado de poder para poder respaldar el mensaje. ¿Verdad? Pero en el versículo 12 tenemos también que en este tema de predicar a Cristo también tenemos el contenido del mensaje de predicar a Cristo. Dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Sí, ahora la pregunta es, ¿qué mensaje proclamó Felipe en la ciudad de Samaria? Hermana Pilar, hermana Elizabeth, ¿qué mensaje proclamó Felipe? ¿Qué es lo que predicaba? Ahí lo dice el texto. El evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Pero fíjense, Felipe predicaba a Cristo, ¿verdad? O sea, su mensaje giraba en torno a Cristo. Es decir, que era un mensaje cristocéntrico, ¿sí? Vea, Felipe predicó las grandes verdades acerca de Cristo. Vea, él habló de sus profecías, de su vida y de sus milagros. Les hablaba a la gente de la muerte de Cristo en la cruz. Vea, les habló también de su resurrección. De aquel momento cuando Cristo regresó al cielo, que ascendió a la diestra del trono de Dios. Felipe les predicó de su regreso, ¿sí? Y eso es lo que nosotros también estamos predicando, ¿verdad? De que Cristo viene, ¿por qué? Por segunda vez. Entonces, ese es el mensaje que debe de ser de nosotros, de predicar a Cristo.
como lo que debe de hacer todo cristiano. Ahora miren, y es cierto lo que ahorita mencionaba nuestra hermana Elizabeth, ¿verdad? Que anunciaba, hermano, el predicar a Cristo incluía dos cosas. Una era el anunciar el reino de Dios, ¿verdad? Y el anunciar el reino de Dios, ¿verdad? Tanto para Juan el Bautista como para Cristo, ellos es lo que enseñaban durante su ministerio terrenal, ¿verdad? Ellos anunciaban el reino de Dios, ¿verdad? Y ese tema lo expusieron en muchas ocasiones y lo hicieron mediante profecías, ¿verdad? Cristo también habló de algunas parábolas, ¿verdad? Dijo, el reino de los cielos es semejante ¿qué? A tal cosa, ¿verdad? Y también ellos lo hacían de muchas maneras, a través de explicaciones detalladas, ¿verdad? Y Felipe no es la excepción, sino que también lo está enseñando aquí, como acabamos de ver. Miren, cuando Felipe hablaba del reino de Dios, él no vio el hablar del reino de Dios o la iglesia, ¿verdad?, como un tema doctrinal o aburrido. Vean, para Felipe no era el reino de Dios, hablar del reino de Dios no era un tema controversial o de poca importancia, ¿verdad?, sino que Felipe anunció el evangelio del reino de Dios a los samaritanos. Miren, uno no puede plenamente predicar a Cristo, hermanas, no podemos predicar a Cristo sin predicar acerca de la iglesia. Vea, pues Cristo es el constructor ¿de qué? De la iglesia. Vea, Cristo murió por la iglesia, o sea, por ese reino. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es el sustentador y salvador de la iglesia. Entonces, la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando del reino. Vea, por eso el tema de predicar a Cristo no puede ser separado de la iglesia, hermanos. Vea, cuando andemos predicando, pues vamos a tener que hablar de la iglesia, porque Cristo amó a esa iglesia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros definir el reino sin hablar de su naturaleza, propósito, requisitos para la ciudadanía, sus leyes y organización? Bueno, la respuesta es que no se puede, hermanos. Si no hablamos de todo eso, no vamos a poder hablar del reino, ¿verdad?, que ha establecido Cristo, ¿verdad? Y así Felipe, tal cual predicador fiel, anunció el evangelio del reino, ¿verdad?, como debe de ser. Entonces, hoy en día, si alguien pretende predicar a Cristo sin predicar su reino, queda corto su manera de enseñar, ¿verdad? Y aquellos que no predican del reino, hermanos, no son cristianos fieles a la palabra de Dios. Miren, pero otra de las cosas que el mensaje de predicar a Cristo también incluía, ¿verdad?, porque no nada más cuando predicó Felipe, hermanos, según el texto, no nada más hablaba del evangelio del reino, sino que ¿qué más dice ahí el versículo? ¿Qué más predicaba? Miren, dice que predicaba el nombre de Jesucristo, ¿verdad que sí? ¿Ya lo leyeron? ¿Verdad? Predicaba el evangelio del reino de Dios, pero también predicaba el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y es que anunciar el nombre de Cristo es proclamar el don de la salvación, ¿verdad? Y su nombre también incluye la autoridad o potestad. Además, cuando alguien se bautiza, ¿cómo se bautiza, hermana Pilar? En el nombre de Cristo, ¿verdad? Allá Cristo lo dijo en Mateo 28, allá en el capítulo 28, ¿verdad?, donde dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas ¿qué? En el nombre del Padre, ¿de qué más? Miren, ahí está, del Hijo, ¿verdad? Y el Hijo, ¿quién es? Es Jesús, es Jesucristo. Bautizándolas en el nombre de Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermano, también se sanaba en el nombre de Jesucristo. ¿Se acuerdan de aquel
aquel cojo de nacimiento que cuando va entrando al templo de la puerta en la hermosa, ¿verdad? Y Pedro, ¿qué le dice? No tengo oro ni tengo plata, en el nombre de Jesucristo, levántate y ¿qué? Fíjense lo que le dijo, en el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo tiene autoridad, hermanos, hasta para vencer a los demonios. ¿Ya? Entonces, hermanos, los discípulos llevamos ese nombre. ¿Ya? Allá en Hechos 11:26 se nos dice que ¿cómo nos llamamos nosotros? Cristianos. ¿Ya? Que se congregaron ahí todo un año con la iglesia y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Ya? También según Hechos 4:5 se dice que Pedro anunciaba también el nombre de Cristo, ¿verdad? Cuando comenzó la persecución, dice que Pedro estaba ante los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran la familia de los sacerdotes, ¿verdad? ¿Y saben en qué nombre les fue a predicar? Bueno, en el nombre de Cristo, hermanos. Y cuando terminó de predicarles, les dijo claramente: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Ser salvos, hermanos. Pablo también dice allá en Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Entonces, en el nombre quiere decir por la autoridad de Jesús, ¿verdad? Así que debemos de anunciar el mensaje a través de ese nombre, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿qué hacen los religiosos, hermanos? Miren, por ahí andan ellos vociferando, ¿verdad? ¿Y saben qué es lo que dicen los religiosos? ¿Verdad? Dicen: Cristo te ama y Cristo sana y salva. Bueno, y en cierta manera es cierto, ¿verdad? Pero ellos ya no hablan de la doctrina que estamos hablando aquí, hermanos. Hermano, o sea, el evangelio no nomás es decir cosas bonitas, sino que también el evangelio es exponer las doctrinas de gran magnitud, que cuando las escuchamos y las obedecemos, nos conducen a la salvación del alma, ¿verdad? Entonces, el mensaje, el contenido de predicar a Cristo, ¿verdad?, incluía dos cosas, que era anunciar el evangelio del reino de Dios y también el predicar en el nombre de Jesucristo, hermanos. Miren, ya para terminar de este tema de predicar a Cristo, tenemos lo del versículo 12, ¿verdad? Dice el versículo 12 que dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué es lo que sucedía, hermana Pilar? Se bautizaban hombres y ¿qué? Dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaban atónitos, ¿verdad? Entonces ahora, de este tema de predicar a Cristo, ¿saben qué es lo que vemos? Ahora vemos los resultados, hermanos. O sea, cuando se predica el mensaje verdadero, va a haber una fe verdadera, ¿verdad? Nuestra manera de pensar va a cambiar, ¿verdad? Y según lo que acabamos de leer, dice que Felipe predicó el bautismo, ¿sí? ¿Y el bautismo para qué es? Vean, para el perdón de pecados, hermano. Por eso lo tuvo que predicar Felipe. Vean, predicó el bautismo. Dice que bautizó a quienes, a los samaritanos, ¿verdad? Dice que tan pronto que creyeron, ¿verdad?, ellos obedecieron. Vean, pero ¿qué sucede hoy en día, hermanas? ¿Qué sucede hoy en día? Que en las campañas esas que ellos llaman de sanación, el bautismo no es presentado como esencial
para perdón de los pecados, ¿verdad? Ellos hacen más énfasis en los milagros y no resaltan la obediencia a través del bautismo. ¿Sí se fijan? ¿Verdad? Y se les dice que ahí ellos le dicen a la gente que respondan al llamado, ¿verdad? Para que puedan ser salvos para profesar solo su fe en Jesús. O sea, ellos dicen que nada más con que tú creas, ya con eso eres salvo, ¿verdad? Pero vemos de que, de acuerdo a lo que estamos leyendo, no es así, sino que aquellos creyeron. Fíjense, dice que creyeron cuando vieron las señales y lo que Felipe enseñaba. Ellos creyeron. Fíjense nada más, ¿verdad? Pero también ellos, los religiosos, ellos enseñan la oración del pecador. ¿Sí la ha escuchado, hermana Pilar? ¿Verdad? Ellos ya tienen una oración ya hecha, ¿verdad? Y que la repiten, ¿verdad? Y en esa oración dicen, Señor, creo en ti, Señor Jesús, y ya con esta oración, ¿verdad? Llego a ser salvo. Así dice la oración esa, hermano, ¿verdad? Que nada más con orar y con creer en Jesús, ya ellos ya son salvos, ¿verdad? Pero estamos viendo que, hermanos, dicho sea de paso, esa oración no figura en el Evangelio de Cristo. O sea, esa oración del pecador no la van a encontrar ahí en la Biblia. No la vamos a encontrar, hermanos. Entonces, porque es una doctrina de hombres. Entonces, esta gente, fíjense, al solo creer y no bautizan a nadie, ¿verdad? Porque estamos hablando de los religiosos, ¿verdad? Por ende, sus pecados no son ¿qué? No son lavados. En cambio, los samaritanos, al creer, enseguida se bautizaban y ellos recibieron la salvación. ¿Se acuerdan lo que se le dijo a Saulo allá en Hechos 22:16? Dice, Ananías le dijo a Saulo, ahora, ¿por qué te detienes? ¿Verdad? Levántate y ¿qué? Y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Fíjense, vean, bien claro dice la Escritura, ¿verdad? De que cuando alguien se bautiza, lava sus pecados. Entonces, pero estamos viendo los resultados de predicar a Cristo y vemos de que todos los que escucharon el mensaje por Felipe, aquellos samaritanos, creyeron y obedecieron al Evangelio por medio de las aguas del ¿qué? Del bautismo. Pero miren, otro de los resultados de predicar a Cristo es que también creyó Simón. Vean, según el texto dice que allí en Samaria había un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Simón. Dice que este hombre ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. O sea que cuando la gente de Samaria miró el poder que venía a través de Felipe por medio del Evangelio, ¿verdad? Y estaba ahí, ¿quién estaba ahí a un lado? Simón, ¿verdad? Y si la gente hacía una comparación entre el poder de Simón y el poder de Felipe, hermanos, ¿verdad? Ellos miraban claramente que el poder de Felipe era un poder realmente que tenía poder, hermanos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la magia, hermanos, la magia es como, ¿se han visto el mago de la máscara? ¿Verdad? ¿Sí lo ha visto, hermana Pilar? Que era un mago que hace magia, ¿verdad? Pero dice que hay un programa que dice que sus secretos fueron revelados. O sea que si lo miraba usted a la persona que la machaban por la mitad, ¿verdad? Ya después ellos presentaban cómo le hacían, ¿verdad? Pero cuando lo hacían en el espectáculo, la gente se quedaba asombrada. ¿Y cómo le hacen? ¿Verdad? Ellos pensaban que tenían poder los magos, ¿verdad? Pero después que fueron revelados sus secretos, hermanos, vemos de que ese no es el poder de Dios. Y es lo que estamos viendo de este mago llamado ¿qué? Llamado Simón. Pero cuando miraron a Felipe,
Uy, este sí resucita a los muertos. Vea, este sí saca a los demonios. Vea, por eso, hermanos, se quedaron admirados. Vea, y mismo, Simón mismo, hermano, reconoció, es lo que estamos viendo aquí en la Escritura, que Simón mismo reconoció que ese era el gran poder ¿de quién? De Dios. Vea, dice que también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, fíjense, el Evangelio tiene poder, hermanos, el Evangelio va a traer resultados. Vea, y uno de los resultados que va a convertir hasta los mentirosos, va a convertir a los religiosos. Cuando ellos entiendan el verdadero mensaje del Evangelio, ellos se van a arrepentir. Vea, porque aquí lo estamos viendo que Simón obedeció al Evangelio y fue bautizado. Dice, y estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, y estaba atónito. ¿Verdad? Entonces, es decir que Simón el mago, hermano, no detectó ningún engaño o trampa o artimaña o arte de magia que tuviera Felipe, ¿verdad? Sino que estaba atónito como acabamos de leer. Hermano, pero ¿qué tal si pudiéramos volver a traer a la tierra a este Simón, hermano, y a Simón lo lleváramos allá con los sanadores actuales, que lo llevamos allá donde supuestamente están haciendo milagros, y lleváramos a Simón, hermanos, allá en sus campañas de sanidad y salvación? ¿Qué es lo que seguramente nos diría Simón? Hermano, descubriría que en un 2x3 que son artimañas, ¿verdad? Que son engaños de la gente que está haciendo hoy en día, ¿verdad? Y que nomás lo hacen por emoción y que son utilizadas actualmente para engañar a la gente, hermanos, ¿verdad? Haciendo creer que lo que ellos están haciendo es verdad. Entonces Simón el mago es una prueba más del resultado del poder de predicar a Cristo, ¿verdad? Él reconoció que era un poder sobrenatural y que el mensaje era fiel y verdadero, el cual le predicaba Felipe. Y así es la palabra de Dios, hermanos, siempre va a traer resultados, ¿sí? Dice Isaías 55, versículo 10 al 11. Miren, dice Isaías 55, versículo 10, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, esas son palabras de Dios, hermana Pilar. Vean, ¿y qué es lo que hace? Hasta hoy lo hace Dios. ¿Y es lo que dice que es lo que hace Dios? Dice que manda la lluvia. ¿Verdad? ¿Y la lluvia dónde cae? ¿Verdad? Y allá y en la tierra, debajo de la tierra están las semillas. Y cuando cae la lluvia, ¿qué hace? Nace la plantita. Y aquella plantita llega a crecer y da ¿qué? Y da fruto. Bueno, así es la palabra de Dios, hermanos, que nunca va a regresar ¿qué? Cuando se siembra en un corazón sincero y un corazón humilde, nunca va a regresar ¿qué? Vacío, hermano. Vea, siempre va a haber fruto. Vea, entonces la palabra de Cristo, cuando la prediquemos y cae sembrada en un corazón bueno, va a traer ¿qué? Resultados. Entonces, de esta manera hemos considerado nuestro tema, el predicar a Cristo. Y hablamos la causa de predicar a Cristo. Hablamos del instrumento de predicar a Cristo. Hablamos el poder de predicar a Cristo. Y el contenido de predicar a Cristo y los resultados de predicar a Cristo. Miren, se dice que en una ocasión un predicador llamó al frente a un niño. ¿Sí? ¿Verdad? El predicador llamó al frente a un niño, ¿verdad? Y el predicador se le acercó al oído, ¿verdad? Y le habló como en secreto.
¿verdad? Y aquel niño salió corriendo hacia afuera, ¿verdad? Y ¿saben qué es lo que hizo el niño? Regresó con una piedra. Y el predicador le preguntó a sus oyentes, fíjense, les preguntó, ¿qué piensan? ¿Qué piensan ustedes que le dije a este niño? ¿Y qué fue lo que contestaron todos, hermana Pilar? Bueno, pues usted le dijo que fuera hacia la parte de atrás, ¿verdad? Y trajera una ¿qué? Una piedra, ¿verdad? Es lógico, ¿verdad? Porque el predicador le dio instrucciones y el niño ¿qué? Las obedeció y la gente lo entendió, aunque ellos no escucharon, la gente entendió que le había dicho eso. ¿Verdad? Por eso el predicador les volvió a preguntar a la gente, ¿verdad? ¿Por qué piensan que fue lo que le dije? Y ellos contestaron, porque eso fue lo que hizo que el niño, ¿verdad? Y es que así es, hermanos. El predicador le contestó, tienen razón, eso fue lo que le dije, ¿verdad? Y el predicador con una sonrisa, ¿verdad? Y cuando hablamos de este tema, hermanos, del predicar a Cristo por medio de Felipe, hermano, también Felipe les dijo que hicieran algo, ¿verdad? Y cuando ellos hicieron que se bautizaron, lo hicieron porque ¿qué, hermana Pilar? ¿Verdad? Porque lo entendieron, ¿verdad? Ese mensaje, cuando es entendido, es obedecido, así como aquel niño, y así también nosotros debemos de hacer, hermanos, ¿verdad? Y es que el bautismo representa la obediencia al Evangelio de Cristo. Mire, el Cristo y el bautismo no pueden ser separados. Vea, Jesús fue bautizado, el Señor Jesús ordenó el bautismo. El bautismo es semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de ¿qué, hermanos? De Cristo. Somos bautizados en Cristo. Entonces, si usted y yo hemos de predicar a Cristo de manera completa, entonces la necesidad de bautizarse debe ser parte de nuestro mensaje, hermano Ulises. Pregunta. Esto es lo que debemos de preguntarle a los que nos visitan, hermanos. ¿Les gustaría a ellos ser bautizados en el nombre de Jesús? ¿Verdad? Para que Dios lo añada al reino de Dios, la iglesia. Hermano, y eso es lo que deben de hacer la gente, ¿verdad? Porque dice el versículo 12 de Hechos capítulo 8 que acabamos de leer, hermano, fíjense lo que dice. Pero cuando los samaritanos creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice que, ¿qué es lo que hacían? Se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, cuando ellos creyeron, ellos obedecieron y no esperaron. Ellos no vacilaron, sino que ellos hicieron lo que Dios quería que hicieran. Entonces la pregunta es, para los que nos visitan, ¿verdad? ¿Por qué ellos no quieren obedecer a ese evangelio del bautismo? ¿Verdad? Oye, en este día, hermanos, es el momento apropiado, ¿verdad? De obedecer ¿qué? Al evangelio, ¿verdad? No solamente los que no han sido bautizados, sino también como nosotros como cristianos, ¿verdad? Debemos de predicar a quién, hermanos, debemos de predicar a Cristo, ¿verdad? Dios les bendiga.